ir solucionando para que vayamos siendo más ágiles a la hora de emitir mediante este sistema de YouTube, que es la primera vez que lo hago, ¿vale? Bien, me gustaría hablar este día de lo que es la fiesta de las Mondas. Sabéis que en la actualidad estamos, en estos días, estaríamos celebrando determinados eventos o actividades culturales que tienen que ver con la fiesta de las Mondas, ¿no? Nuestra tradicional fiesta de Mondas. Yo siempre he sido, no es por capricho, ni mucho menos, y no es una actitud gratuita, ni mucho menos, sino que he sido bastante crítico con el discurso oficial que se da del origen de las mondas, del origen de esta fiesta, que bueno, en los niveles oficiales generalmente se admite y la historiografía tradicional viene admitiendo que es una fiesta tradicional con una antigüedad nada menos que de 2000 años, ¿no? Bueno, me parece una barbaridad decir esto porque evidentemente, como luego veremos, pues tiene otro tipo de connotaciones. Retrotraer el origen de una fiesta a nada menos que la época romana, cuando se supone que en Talavera había un templo dedicado a Ceres, en el cual pues se hacían las diferentes rituales y festejos, ¿no? Las mundas cereris famosas que describen los autores latinos, y que ese mismo ritual se hiciera en Talavera y que se admita sin ningún tipo de juicio crítico la posibilidad de que esta fiesta estuviera enraizada en ese tiempo y que hubiera sido después cristianizada en época visigoda, pues es un asunto que evidentemente, a pesar de lo mucho que se ha escrito y se ha insistido en ello, pues no tiene evidentemente visos de veracidad histórica. Primeramente, para refutar esta idea, tengo que decir que el nombre de Élbora o Élbura, en época prácticamente tardoantigua y sobre todo visigoda, no hemos encontrado ninguna referencia epigráfica, ningún signo de devoción ni culto a la diosa Ceres, curiosamente, ¿no? Es más, el máximo especialista en epigrafía romana que acaba de publicar hace escasos 2 o 3 años una revisión actualizada de la epigrafía romana de la provincia de Toledo y, lógicamente, de Talavera, no aparece ninguna inscripción dedicada a la diosa Ceres. De raigambre indígena, betona, como Atecina, Urilouco, tenemos lógicamente a los dioses, al dios Hércules, eso sí, y tenemos, como no, pues a los dioses manes, que están relacionados con el mundo de ultratumba, con los muertos, con el mundo funerario, ¿no? Hay evidentemente una ausencia de establecer un paralelismo entre Talavera, Ceres, la diosa en época romana, y el origen de las fiestas de las Mondas. Ha habido muchos autores, entre ellos el famoso antropólogo Julio Caro Baroja, que ya en los años 70 se preguntaba por el ritual que tenían, entonces residual, del festejo de las Mondas, y le llamaba la atención el concepto de monda, de la palabra monda, porque encontraba un paralelo con aquellas mujeres y las doncellas que evidentemente entregaban esas ofrendas llamadas mundus cereris a la diosa Ceres. Aparte de esto, don Julio Caro Baroja también le llamaba la atención el hecho de que en el cortejo, fundamentalmente, lo que él vio cuando vino a Talavera en los años 70 fue que venía el carrito de mondas de Gamonal tirado por 2 carneros, llevando un carro lleno de ramaje, de hierbas, de aromáticas y el elemento florido y vegetal como primera ofrenda y principal, ¿no? que entregaban entonces en la ermita del Prado el martes de Pascua. ¿Qué ocurre? Que
estos dos conceptos, el tema del término monda, que don Caro Baroja lo fundamenta en Mundus Cereris y junto con otros cronistas y otros eruditos de la historiografía tradicional de Talavera desde el siglo XVI, junto con la aparición del carro de mondas, venía a establecer un paralelo bastante firme en esos momentos para decir y asegurar que Talavera y sus fiestas de mondas podían tener un origen romano, ¿no? Anterior, lógicamente, a la cristianización. Un proceso que, como suele pasar en el sincretismo religioso y en la cristianización de varios festejos y varios cultos religiosos a lo largo del tiempo, han podido llevar a, a fiestas que tenemos hoy dentro de la liturgia católico-cristiana que eran de origen pagano, evidentemente. Pero hoy por hoy nosotros nos encontramos con elementos que podemos decir que por lo menos no aseguran esa antigüedad cristiana, perdón, grecorromana, ni mucho menos tampoco visigoda, ¿no? ¿Por qué? Pues porque primero no hay presencia de Ceres en Talavera en ningún momento. No se ha encontrado ningún tipo de culto ni de epigrafía relacionada con el culto a Ceres. Podemos suponer que lo había porque era una ciudad que estaba muy supeditada a la agricultura por estar enclavada en una vega muy fértil, muy frondosa. Se podría, pero evidentemente no tenemos datos suficientes para asegurarlo. Y el segundo asunto, que es el carro de mondas, debo decir, como ya dije hace 3 o 4 años que escribí un artículo que fue bastante polémico, ¿no? Sobre todo porque desmontaban ciertamente algunos mitos y algunas inclusiones dentro de la historiografía y del discurso oficial que levantaban ciertas polémicas. Y es que el carrito de mondas que tiran los carneros actuales es una invención, o mejor dicho, una contextualización dentro del ritual de la fiesta de mondas, prácticamente de presentación de aquellas decenas de carros que estaban llenos de leña, la famosa leña florida, con ramajes, con, con las primeras floraciones y follajes que había dentro de la naturaleza y de nuestros montes y nuestras dehesas, se cargaban en estos carros y servían para posteriormente poder servir como combustible en los hospitales y sobre todo en el hospital de Nuestra Señora del Prado, que servía para acoger a peregrinos, transeúntes y pobres, ¿no? El famoso Hospital de la Virgen del Prado, que estaba situado junto a la ermita y que hoy, después del tiempo, se convirtió en la Plaza de Toros que todos conocemos, ¿no? Bien, pues estos carros de leña florida lógicamente se tiraban y eran conducidos desde los diversos pueblos y diferentes parroquias que había en Talavera, los traían a Talavera tirados lógicamente por bueyes, que era el animal que normalmente servía para la tracción en carruajes y carretas para poder conducir este tipo de productos y géneros, ¿no? Hubo un momento que posiblemente en el siglo XVIII hubo una escasez de bueyes, por la baja de la ganadería, de los bóvidos y por una escasez dentro del pueblo de Gamonal que obligó a echar mano de carneros. Evidentemente, la ganadería ovina, los carneros, las ovejas, y de esto evidentemente saben mucho pues, todos los pastores que han estado durante generaciones llevando rebaños de ovejas y carneros en la zona del Berrocal y de nuestras tierras de Talavera, pues echaron mano, como digo, de estos carneros y fueron la primera vez que trajeron un carrito lleno de este tipo de leña florida hasta la ermita de Santa María del Prado.
Con el tiempo esto se hizo como una cosa de costumbre, obligó a cierta manera a consolidar esta costumbre y se puso como un elemento distintivo, quizá el más llamativo y el más relevante dentro del cortejo de las mondas, que era el de del carrito tirado por los carneros que se acercaba hasta la ermita de la Virgen del Prado. Evidentemente hubo en el siglo XIX una decadencia de la fiesta de las mondas que se recupera en diferentes momentos del siglo XX, de tal manera que a mediados del siglo XX, pues el elemento más llamativo y más singular y el que siempre de forma casi continua y de forma perenne fue continuando el festejo fue el pueblo y el concejo de Gamonal, ¿no? Que gracias a ellos pues podemos decir que se ha conservado esta tradición y esta envidiable y pertinaz constancia de los vecinos de Gamonal a la hora de mantener esta ofrenda a la Virgen del Prado, ¿no? Evidentemente, este carrito tirado por mondas nos está indicando que es solamente uno de los elementos constitutivos de un festejo, que ahora veremos su origen, que tiene mucho que ver con la participación de los pueblos. Bien, primero hay que decir que el santuario de Santa María del Prado posiblemente se construye en el siglo XIII, una vez que Talavera y su concejo han sido ya asegurados desde el punto de vista de la Reconquista. Está en proceso de formación y de consolidación un concejo con autoridades y vecinos que van configurando el espectro social de castellanos, mozárabes, leoneses, francos, gallegos incluso, los de la villa. Era una forma también de santificar y de cristianizar mediante un rito mariano un espacio que, bajo mi punto de vista, estaría vinculado a una situación anterior que ahora comentaremos. Pero lo importante es que se constituye en el siglo XIII un santuario, una ermita dedicado a la Virgen del Prado. El siglo XII había sido un siglo mariano por excelencia en toda Europa. El culto a la Madre Virgen María, Madre de Dios, recuperando también un poco los cultos residuales de la Madre Tierra y en cierta manera a la Gran Madre, que en algunos sitios se está llevando a cabo. Y evidentemente en Talavera no iba a ser menos que establecer un santuario conllevaba el que ese santuario, al ser Talavera cabeza, capital de un territorio que es un territorio, el Alfoz de Talavera, que con el tiempo se conocería como la antigua tierra de Talavera, vendría a suponer que estamos ante una imponente constitución de un santuario mariano que va a ser, sin lugar a dudas, la cabeza capital de los diferentes santuarios que se están constituyendo, que están surgiendo a lo largo de la Baja Edad Media en todo el territorio de Talavera. Me refiero en aldeas, en lugares, en lo que van a ser luego los pueblos de la Jara, de la zona del Alcor, del Berrocal, etcétera. Cada uno va a tener un santuario dedicado o bien a la Virgen o bien a un santo. Bien, pues esa supeditación de estos pueblos, aldeas y lugares a la cabeza regidora del territorio, que es Talavera, nos está indicando que Santa María del Prado se va a constituir en la principal devoción y en principal culto mariano en toda la comarca. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que Talavera, como cabeza feudal de este territorio, va a obligar a los diferentes lugares, aldeas y pueblos a venir en determinada fecha a reconocer esa superioridad feudal de la imagen de la Virgen del Prado del pueblo de Talavera y de las autoridades de la villa de Talavera como villa de realengo en un primer momento y después como villa feudal que pertenece a los señoríos de los arzobispos de Toledo a partir de 1369, eso nos va a permitir establecer que hay unas relaciones feudales entre la cabeza y los pueblos determinados. Este ritual
se va a especificar y se va a concretar en que en los días postreros a la Semana Santa, en lo que van a ser los días de Pascua, poco a poco se van a ir celebrando unos festejos relacionados con la primavera, relacionados, como no, con la fertilidad de los campos, con las riqueza, digamos, agrícola, pecuaria, pero también, y es muy importante, con la riqueza apícola. Es decir, Talavera se va a constituir y sus montes, los montes de Talavera, la comarca de la Jara, fundamentalmente, se va a constituir en un sitio esplendoroso para establecer lo que llamamos las posadas de colmenas. Estas colmenas, esta riqueza apícola del cultivo de las abejas, van a proporcionar, como no, pues la cera, la miel, y por supuesto una riqueza apícola que nos va a traer un producto clave para comprender el concepto y el origen de la palabra monda, ¿vale? Monda o mundus viene precisamente de eso, que en el castellano de la Baja Edad Media, monda quiere decir limpio, pulcro, aseado, y tiene que ver, yo creo, con esa vinculación de que la ofrenda en sí, que van a ser paneles o pequeñas cirios, perdón, o pequeñas hachas de cera, concretados en esa riqueza que la cera y la miel van a tener de esas posadas de colmenas, que por cierto son colmenas y posadas de colmenas que están regentadas, perdón, y que están en propiedad de las oligarquías talaveranas, es decir, de los nobles, de los hidalgos y de instituciones eclesiásticas fundamentalmente, y de algunos caballeros. Van a constituir con el tiempo esos caballeros y estos propietarios apícolas lo que van a denominarse la Santa Hermandad de Talavera, la Santa Hermandad Vieja de Talavera, que eran cuadrilleros o alguaciles, una especie de mando armado que cuidaba de esas posadas de colmenas y de controlar que los golfines o los saqueadores o asalteadores de caminos pudieran hacer daño a los transeúntes y viajeros que a lo largo del tiempo por esos caminos de la Jara, de la Sierra San Vicente, etcétera, podían hacer daño a vecinos de Talavera o a los foráneos que pasaran por esta tierra de Talavera. Bien, esa riqueza apícola, como decía, viene a explicar por qué esas dádivas, esas ofrendas expresadas materialmente en conceptos de mondas, de cera, son las que se van a ofrendar en la fiesta de lo que se va a conocer posteriormente, a partir del siglo XVI, de los desposorios de la Virgen en San José, y que en la Edad Media eran conocidas la fiesta de los toros, ¿vale? Esas ofrendas, cada pueblo, a medida que va Talavera fraguando sus aldeas y la consolidación de su territorio, van a dar poco a poco unas ofrendas, unas expresadas en cera, otras en dádivas, otras en flores, otras en frutos, etcétera, que poco a poco van a acercarse en diferentes momentos hasta la ermita del Prado de Talavera, ¿vale? Las parroquias en ese momento, a finales del siglo XV, van a tener una especial significación y todo ello, todo ese ritual, poco a poco se va a ir complicando cada vez más, de tal manera que llega un momento en 1515 que es necesario eh, ordenar todo este festejo de los toros, o sea, las corridas de toros, los festejos que tienen que ver con las ofrendas, cómo hay que traer la leña en esos carros tirados por bueyes, etcétera. Todo eso se va a organizar mediante unas ordenanzas, un reglamento que tiene lugar entre el cabildo de la colegial, de los religiosos y clérigos de la colegial, y el cabildo del ayuntamiento, los regidores. Es un documento muy importante que está publicado como sabéis, en la serie de los facsímiles de mondas que publica desde hace ya más de veintitantos años el Ayuntamiento de Talavera, gracias a la labor que está haciendo nuestro compañero Ángel Ballesteros.
y que algunos de nosotros pues hemos podido participar descubriendo y editando documentos que tienen que ver con la devoción a la Virgen del Prado y sobre todo a las ofrendas dentro de este ritual de las mondas. Recapitulando, para que no nos hagamos un lío. El concepto de monda viene de una palabra que tiene su significación en monda, en limpio, aseado, en pulcro. No tiene nada que ver con mundus cereris, porque es una recreación muy cultista que se haría por parte de los cronistas del siglo XVI y XVII, cronistas locales que están muy metidos en esa corriente humanista de recuperación de la cultura grecorromana, que hacían vincular esa palabra monda con el mundus cereris y por tanto con las entregas y las ofrendas a la diosa Ceres. Eso, en principio, lo descartamos, por lo menos bajo mi punto de vista. Descartamos también que la presencia de los carneros sea un elemento que recuerde a las ofrendas y a los festejos también de regambre romana, porque no tenemos constancia de la presencia de carneros hasta finales del siglo XVIII. Y volvemos a decir que no tenemos constancia igualmente hasta que los estudios arqueológicos no lo aseguren o lo puedan certificar de que en el espacio que ocupa la ermita, ahora basílica de Santa María del Prado, haya habido un templo o un espacio sagrado, un locum sagrado dedicado a, a la diosa Ceres, ¿no? Yo tengo una teoría que publiqué hace ya unos años en un trabajo sobre el espacio del Prado en época islámica como espacio sagrado, por la cual vengo a sostener que cuando los castellanos feudales ocupan y los mozárabes están estableciendo su consolidación de la villa como concejo en el siglo XII-XIII, van a elegir esta ubicación del Prado porque muy posiblemente en ese sitio habría habido lo que llamamos un antiguo oratorio musulmán, un musallá, ¿vale? Que dicen una palabra que hace alusión a un oratorio al aire libre donde las comunidades musulmanas, posiblemente la Talavira musulmana y sus vecinos, aquellos seguidores de Mahoma y de Alá, celebraban sus grandes celebraciones y sus grandes oraciones al aire libre, porque en la mezquita mayor, la mezquita al-Yami, que era entonces la iglesia antigua, quiero decir, la mezquita al-Yami que se ubicaba en la antigua ubicación de la iglesia colegial de Santa María la Mayor. Ese es el origen precisamente del edificio y del asentamiento donde en el siglo XIV-XV se construye la iglesia gótico-mudéjar de Santa María la Mayor, ¿no? que había sido convertida a principios del siglo XIII en colegial. Bien, pues estos musulmanes de Talavera, estos musulmanes talaveranos, celebraban sus grandes eventos, tanto religiosos como algunos ecuestres y elementos festivos, podríamos decir, relacionados con espacios abiertos, en lo que había sido un espacio dedicado a prado, es decir, a pastos de animales y posiblemente, como no, para dedicación exclusiva de la propia población que vivía en la Medina. ¿Qué es lo que había en el Prado? Pues había un oratorio musulmán, la Musallá, pero es que además tenemos constancia arqueológica, como ya sabéis algunos, que muy cerca de la Plaza de Toros localizamos hace unos años los restos de la maqbara o cementerio musulmán mudéjar que se encontraba allí, que en la documentación bajo medieval se denominaba el onsario de los moros. Tenemos un elemento funerario, tenemos un elemento de tradición sagrada que se cristianiza en el posible musallá, que se convierte en un santuario dedicado a la Virgen del Prado, a la Virgen María, con la advocación del Prado. Pero es que además el Prado, en época musulmana, en época islámica, se llamaba Al-Marchen. ¿Por qué lo sabemos? Pues porque ese nombre
pervivió hasta el siglo XVII en la fuente que se denomina después la Fuente del Caño, la Fuente del Cañillo, que estaba situado en la ronda de ese mismo nombre, en la torre esquinera del antiguo Alcázar, ¿vale? Pues eso es la situación actual de los conocimientos que tenemos del pasado hispano-musulmán que tienen que ver con el Prado y que muy posiblemente hayan condicionado a lo largo del tiempo, en la Baja Edad Media, que la población castellana admite determinados espacios para dedicarlos y a cristianizarlos mediante una conversión y transformación litúrgica y religiosa en la fe cristiana católica. Eso explicaría que por qué la Virgen del Prado, el santuario, está situado donde está situado y, en cierta manera, nos daría pistas de por qué, en un momento dado, la fiesta de las Mondas contrae esa obligación para los diferentes pueblos que están, digamos, formando parte del Alfoz de Talavera, ¿no? Un alfoz que llega a tener hasta 60 y tantos lugares y enclaves que constituyen la antigua tierra de Talavera y que con el tiempo, como ya sabéis, van a formar parte del cortejo de las recuperadas fiestas de las Mondas, que sin quitarle antigüedad, ni mucho menos, porque hablando de un cortejo y de una serie de ofrendas y de una costumbre, de un rito que empieza a celebrarse a partir del siglo XII-XIII, evidentemente no es una fiesta que sea baladí, ni mucho menos, sino que forma parte de una de las más arraigadas costumbres y festejos marianos relacionados con el culto de la tierra que podemos ver en nuestra zona castellana y en la zona toledana, ¿no? Evidentemente, yo no quiero desmontar de un plumazo, cargarme toda la tradición historiográfica que está vigente dentro de las crónicas de Talavera, que vuelvo a repetir, insisten y hacen mucho hincapié en el pasado romano de la fiesta de las Mondas. Pero hoy por hoy no tenemos prácticamente ningún elemento para asegurar que el culto a Ceres sea el origen de la fiesta de las Mondas, igual que tampoco tenemos ninguna veracidad histórica relacionada con la machacona costumbre de mantener esa versión dentro de la historia de la Virgen del Prado, que la imagen mariana del Prado fue regalada por el rey Liuba II. Esto es una recreación que se hace en el siglo XVI por falsos cronicones que hacen alusión, sobre todo del padre Jerónimo de la Higuera, que tienen mucha costumbre, ¿no?, en inventar historias con el ánimo, pues, de dar una mayor, digamos, pedigrí histórico y una mayor antigüedad a las poblaciones de ámbito cristiano. Es decir, cuanto más antigua sea la tradición, remontándose incluso a la época de los primeros emperadores romanos con presencia de mártires, etcétera, pues eso es un proceso que se está siguiendo en todas las historias locales de la España moderna del siglo XVI, XVII y XVIII, porque formaba parte de esa costumbre muy emparentada también con la cultura contrarreformista, para asegurar que el culto cristiano estaba ya presente en España desde los primeros tiempos de ocupación romana y de los primeros tiempos de expansión del cristianismo. Evidentemente son temas que han sido muy manipulados por parte de la historiografía, muchas veces sin ánimo de falsear la historia, pero sí que utilizaban fuentes que evidentemente no eran veraces desde el punto de vista histórico y sí más acorde, pues, con las invenciones y las falsificaciones que han sido ya muy estudiadas por todos los especialistas y por los análisis historiográficos recientes del siglo XX en adelante,
que nos pueden asegurar que ese tipo de documentos, de crónicas, de cronicones, pues no tienen esa veracidad y credibilidad histórica que deben tener. Pues amigos, esto es un poco lo que os quería comentar acerca de la fiesta de las Mondas. El ritual no por ello desmerece, la historia de nuestras queridas Mondas no por ello pierde valor, ni mucho menos, sino que lo que hay que hacer es depurar aquellos elementos que no sean, o por lo menos intentar hacer una distinción entre lo que es la leyenda y la verdad histórica y lo que significa potenciar una fiesta que tiene una antigüedad pues prácticamente de 800 años, que tiene mucho que ver con el elemento táurico, porque no en vano se le llamaba la fiesta de los toros, y que evidentemente tiene unas posibilidades de desarrollo para el futuro muy interesantes si sabemos darle pues la capacidad de participación de todo el pueblo y de todos los pueblos que actualmente participan, que sirve como lazos de unión y de solidaridad entre toda la comarca, y no como imposición feudal, que era lo que antes sucedía, y no me quiero extender en este asunto, para dejar claro que había muchos pueblos que veían la fiesta de las mondas y de la ofrenda a la Virgen del Prado como una imposición a veces insostenible y no como un motivo de alegría. Pero esto será cuestión para tratarlo quizá en otra intervención, en otra charla o en algún otro foro. Os agradezco la participación a todos los que estáis mirando este canal de Talavera en la Historia, y ya os emplazaré para una nueva emisión que todavía no he fijado el día, y hablaremos posiblemente de los judíos en Talavera, ¿vale? Una charla que se quedó pendiente en el ciclo de la historia en la Biblioteca José Hierro, pero que me parece interesante para que abundemos también sobre ella. Hablaremos también posiblemente de rituales asociados al ciclo de verano, como es la fiesta de San Juan, etcétera. Y bueno, esperemos que este confinamiento en el que estamos todos metidos pues sea lo más breve posible, que tengamos buena salud y que tengáis buen ánimo para seguir abundando, leyendo, viendo pues materiales, vídeos, documentales, películas, teatro, cine, etcétera, que nos sirvan para pasar el tiempo, para poder elevar nuestra cultura, para apreciar nuestra belleza y que, por supuesto, sea eso un motivo para salir adelante de este bache en el que estamos todos metidos. Muchísimas gracias a todos y que, bueno, podéis ir dejando vuestros comentarios. Si tenéis alguna sugerencia para que podamos tratar en futuras ediciones o alguna pregunta que no haya quedado, algún aspecto que no haya quedado suficientemente claro, pues os invito a que lo hagáis, ¿no? Muchísimas gracias, y este vídeo quedará ya registrado dentro de mi canal de YouTube de César Pacheco, que como ya algunos seguís y sabéis, pues tiene también pues otros trabajos de cinematografía, de películas, cortometrajes, etcétera, y una serie que ya eh, pues tiene una cierta raigambre, ¿no? Como es las historias del Niño Polito, que os invito también a que las echéis un vistazo para tener una sonrisa y algo de humor en estos tiempos tan aciagos. Muchísimas gracias y un abrazo para todos.